Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a este curso de Teoría y Política Económica. Me presento formalmente. Mi nombre es Belkis Núñez Pérez. Soy economista. Me gradué en la Universidad Santa María en el año 1991. Tuve la suerte de entrar en el Banco Central de Venezuela en el año 1988. Quiere decir que empecé a trabajar en esta fascinante área, ¿verdad? Y con esta fascinante ciencia antes de graduarme, ¿ok? En el Banco Central de Venezuela pasé 21 años. Afortunadamente me pude jubilar en el año 2009 por un régimen especial que había de jubilación y eso me permitió hacer un semestre en la UCB y luego entrar a la Universidad Católica Andrés Bello en el 2010, justamente aquí, en la Escuela de Derecho. 3 años después di clases en fases, di clases de macroeconomía en fases. Allí estuve hasta el año 2017, 18, hasta el año 2018. Y el resto del tiempo lo sigo teniendo aquí en la Escuela de Derecho. Así que, como pueden observar, afortunadamente hay experiencia para compartir con ustedes. No solamente está la experiencia docente, sino que también está el trabajo de campo, como pudiéramos decir, claro, básicamente en el terreno de la macroeconomía, pero obviamente con estos años de docencia he seguido indagando e investigando sobre la teoría económica como tal, ¿ok? Entonces, de verdad que les doy la más calurosa bienvenida. Les digo que me encanta que hayan aceptado el reto de ver esta materia. El profesor Samuelson dice que el que ve economía, eso le cambia la vida para siempre. Así la vean un solo semestre. ¿Por qué? Porque es una ciencia en la cual gravita mucho en torno a nosotros y tiene mucha relevancia en las cosas que hacemos, tanto las importantes como las que podemos considerar banales. Por supuesto, hay otras ciencias que igual lo hacen, la física, la química, pero bueno, digamos que ahora ustedes están interesados en conocer más sobre esta ciencia que es la economía, ¿ok? No sé si quieren presentarse, si tienen alguna pregunta o inquietud general, alguna, digamos, experiencia que quieran compartir o alguna inquietud. Bueno, Cuenten. profe, no sé si se me escucha bien. Te Se me escucho, escucha sí. un poco mal, es porque estoy en el carro manejando de vuelta a la universidad hacia mi casa. Me permito presentar, mi nombre es Enrique Chan, soy estudiante de quinto semestre de Derecho. Si bien estas materias de sexto las estoy adelantando, es por eso que estoy acá. A la gran mayoría de los compañeros que están acá los conozco, son también parte de mi formación y estoy súper contento de estar acá con ustedes viendo esta materia nuevamente. Y bueno, tengo expectativas muy altas sobre la materia, sobre todo también porque la economía, o sea, digamos que después del derecho fue una de mis candidatas, por decirlo de alguna manera, para estudiar en la universidad. Y bueno, súper feliz de estar aquí para sacar también el mayor provecho posible. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Todos los demás prefieren quedarse ahí tras bambalinas. Ok, entonces vamos a compartir pantalla porque como van a ver siempre, siempre me gusta trabajar con algún material de fondo para poder conversar, ¿ok? Me avisan por favor cuando ya estén viendo la pantalla. Se ve, profe. Se ve perfecto. Bueno, mis queridos alumnos, lo que sigue ahora pues es conversar acerca de cuáles son las competencias que queremos desarrollar en esta materia para ustedes, cuál es el cronograma y el plan de clases, cuándo van a ser las evaluaciones, cuántas, en qué consisten las evaluaciones, recalcar lo que significa que es un curso virtual y bueno, seguidamente responder cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar hablando un poco de la materia, ¿ok? Y vamos a decir, un poquito aquí y cerrar un poquito aquí.
vamos a decir que esta asignatura de teoría y política económica es una asignatura teórica expositiva. Quiere decir que tratamos la parte que tiene que ver con el conocimiento, con cuáles son esos mapas, cuáles son esas explicaciones de los mecanismos que subyacen a los fenómenos económicos, ¿ok? Por eso es que es una materia que hay que estudiarla con regularidad, porque es mucho lo que tienen que asimilar en poco tiempo, ¿de acuerdo? Por eso entonces les recalco que esta es una materia donde nos vemos esencialmente de forma asíncrona, es decir, no hay la obligación de tener encuentros que coincidamos en el mismo espacio temporal, pero que como estoy consciente de que para el proceso de aprendizaje de esta materia, el acompañamiento es crucial. De manera tal que yo estoy en la total disposición a contestar sus inquietudes, a ampliar cualquier información que ustedes crean que les hace falta, a responder a cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿ok? Por eso les coloco que cuentan con mi total disposición a acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Un segundo aspecto importantísimo, escúchese bien, por favor, reviste de especial importancia establecer que se trata de una materia formativa en competencias del área económica. Estudiar economía implica desarrollar la habilidad de interpretar gráficos, hacer cálculos matemáticos sencillos. Sencillos es sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿ok? No más de eso. Y comprender los modelos económicos de oferta y demanda y de flujo circular de la renta. Es decir, nosotros los economistas nos encargamos de estudiar el comportamiento de los individuos en la esfera económica y para entender ese comportamiento se establecen modelos. ¿Qué son esos modelos? Esos modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Básicamente, ¿con qué trabajamos? Con variables, con magnitudes que son posibles de ser medidas y lo que buscamos es la relación de causalidad entre esas variables. ¿Cuál es la mejor forma que tenemos para visualizar esa causalidad entre variables? El impacto que tiene una variable sobre otra, por ejemplo, el impacto que tiene un aumento del precio sobre la cantidad demandada de un determinado bien. Todo eso lo podemos visualizar mejor a través de gráficas. Por eso vamos a hacer mucho énfasis en que ustedes trabajen con gráficas. El profesor Samuelson también dice que los gráficos son al economista lo que el martillo al carpintero. Entonces, mente abierta, por favor. Olvídense de cualquier reticencia que tengan acerca de las matemáticas, porque las matemáticas son sumamente importantes para el desarrollo de su vida personal, probablemente no profesional, pero es impensable que una persona no sepa cálculos elementales de cómo ver, saber si está ganando más en términos nominales, cuánto más, cuánto está ganando más en términos reales, cuando escucha que el tipo de cambio ha roto 2 veces la barrera de los $44, ajá. ¿Eso qué impacto tiene? Cuando escucha que la inflación, que veníamos de un proceso hiperinflacionario y ahora la inflación es mucho menor. ¿Eso qué significa? Todo eso es lo que nosotros vamos a hacer énfasis que se aprenda aquí, ¿ok? ¿Qué se requiere de ustedes para que el proceso de aprendizaje de la materia sea exitoso y alcancemos las competencias que nos hemos planteado? Se necesita entusiasmo, compromiso y dedicación por parte del estudiante. Como lo establece el personal de CIDEA, cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje. Ustedes son los que marcan el ritmo con el cual van a llevar esta materia. Tengan la confianza de que lo aprendido aquí les dará la habilidad de interpretar el contexto socioeconómico en el cual desarrollará tu actividad de abogado y que contarás con una visión integral del funcionamiento del mecanismo del mercado y de la estructura económica de un país. Eso es a nivel general. Y a nivel microeconómico es importante que te familiarices con conceptos que explican por qué actúas como actúas.
¿Qué te mueve a ti para tomar las decisiones que tomas como Homo sapiens o como Homo económicos? ¿Ok? Porque tú eres una persona que está todo el día tomando decisiones económicas. Además, es importante saber en las economías de mercado cuál es el papel, el estelar papel que cumplen las empresas, el papel que cumple el Estado, el papel que cumplen los hogares y cómo se mueve todo ese movimiento, cómo se interrelaciona todo ese movimiento de la economía real con la economía financiera y además cómo se logra llevar estadísticas de las relaciones tanto comerciales como financieras de esta economía con el resto de las economías del mundo. ¿Ok? Entonces, ese aspecto también es muy importante. Vamos a pasar un poquito al modelo pedagógico y perfil del egresado de Derecho. ¿Ya ustedes han visto el modelo por competencias? ¿Ya les han hablado del modelo de competencias? ¿Han visto su perfil de egresado? Lo que se espera que ustedes se convierta cuando salgan de esta universidad. Déjenme Sí, profe, la verdad es que sí lo hemos visto, pero por lo menos ahorita es que se me venga algo a la mente sobre... Ok, perfecto. Nada, me encanta hacer énfasis en esto porque justamente la universidad tiene toda una estrategia que no podemos tener allí relegada, sino que la tenemos que tener muy presente. Fíjense, el modelo pedagógico de la universidad se basa en el desarrollo de la formación por competencias, ¿ok? Para ello se hace un perfil del egresado y se crean las condiciones que nos permitirán desarrollar las competencias. ¿Competencias de qué se trata? Se trata de desarrollar en ustedes actitudes, habilidades, destrezas, capacidades. En resumen, significa saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir. Y en resumen, me encanta como lo dicen en la gente de Decidea, es qué sabe hacer usted con lo que hace. Después de todos estos semestres que usted va a pasar en la universidad estudiando Derecho, cuando regresa a la universidad, qué es lo que sabe hacer con lo que aprendió. ¿Ok? Entonces, fíjense, el perfil del egresado de Derecho nos dice lo siguiente. El abogado de la Universidad Católica Andrés Bello se caracteriza por ser un profesional integral que fundamenta sus acciones en la libertad, el compromiso social, la excelencia, el liderazgo, la ética, el compromiso con el Estado de Derecho, la justicia, la democracia y los derechos humanos, así como también la preocupación por el desarrollo sustentable. Valores estos que se expresan en su actuación en los distintos ámbitos de aplicación en los que puede desarrollar su potencialidad. ¿Cuáles son esos ámbitos? El sistema de justicia, la función pública y judicial, el ejercicio privado de la profesión, la participación en organizaciones de la sociedad civil, la academia y la investigación, y todo esto puede ser tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En resumen, su desempeño impacta positivamente en la sociedad, que lo identifica como un agente de cambio o de transformación del entorno en el que se desempeña. ¿Okay? Entonces, tengan muy presente que eso es lo que se aspira de ustedes. Y además, ahorita vamos a pasar a las competencias, pero esto es muy interesante que después ustedes vean que hay hasta distintos niveles de dominio de las competencias profesionales y que obviamente se espera que ustedes alcancen el máximo nivel que es el nivel 3. Es decir, que en cuanto a profundización, autonomía y complejidad, ustedes sean capaces de anticipa, planifica y diseña de manera creativa respuestas y soluciones a situaciones complejas. Cuando la autonomía se refiere, asume riesgos y emprende actuaciones con total independencia. Hay que haberse preparado muy bien para poder hacer esas dos cosas. Y dentro de la complejidad, se desenvuelven situaciones complejas, hallando soluciones integrales y globales, tiene muy en cuenta la interrelación y la transferibilidad de las mismas. ¿Okay? Fíjense que
si lo quieren comparar con la complejidad que puede lograr alcanzar una persona del nivel 1, una persona que está en el nivel 1 solamente afronta situaciones sencillas y resuelve problemas habituales en contextos estructurados. Es decir, está como, puede actuar en un contexto que esté como mucho más restringido, ¿verdad? Mucho más, que no haya tanta incertidumbre, pero lamentablemente el mundo está lleno de incertidumbre y Venezuela también tiene su particular dinámica que la hace estar en una permanente posibilidad de que ocurran cosas nuevas. ¿Ok? Entonces, eso, siempre repito, no tiene que ver directamente con mi materia, pero me encanta tenerlo recalcado. En cuanto a las competencias como tal, esas habilidades que tienen que desarrollar, ese es lo que dijimos, saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir, eso genera las cuatro competencias generales que seguramente ya ustedes han escuchado. Aprender con calidad, aprender a trabajar con el otro, aprender a convivir y servir e interactuar con el contexto global. Ya propiamente la materia de teoría y política económica, donde participa básicamente en la primera competencia, aprender a aprender con calidad y en sus dos principales ítems, es decir, que ustedes desarrollen la habilidad de abstraer, analizar y sintetizar información y que además tengan la posibilidad de comunicarse eficazmente de forma oral y escrita. Y mucho más interesante porque la mayoría de ustedes probablemente vea esta materia por primera vez y entonces para mí es importantísimo que puedan absorber un lenguaje económico básico que les dé mucha libertad para desenvolverse en ámbitos que estén relacionados con la economía. ¿Okay? Otro aspecto en el que podemos contribuir es aprender a trabajar con el otro, siempre y cuando la única actividad que nosotros hacemos, usted decida hacerla en equipo. ¿Ok? Esas son las competencias de todas las carreras. Eso es transversal a todas las carreras de la universidad. Pero luego están las competencias profesionales. Y obviamente ahí ya cada carrera tiene sus particularidades. ¿Ok? Entonces, en el caso del derecho, fíjense que tiene tres competencias profesionales. Una, domina los principios y categorías del derecho. Dos, argumenta jurídicamente. Tres, soluciona problemas jurídicos. La materia de teoría y política económica entra aquí en soluciona problemas jurídicos y dentro de los 7 aspectos que se pueden, de los que puede versar esta gran categoría de solución a problemas jurídicos, está la cuarta que tiene que ver con que analiza los fenómenos políticos y sociales a los fines de la adecuada solución de problemas jurídicos. Como ven, pongo el sociales en letras más grandes y negritas porque esta es la palabra esencial que me permite ubicar la competencia profesional que se va a desarrollar. Obviamente, esto es desde el punto de vista de la universidad y de la escuela de derecho. Ahora, propiamente en la materia de las competencias que yo aspiro a desarrollar en ustedes, está comprendan el funcionamiento del mercado, es decir, sepan identificar las variables fundamentales del mercado, la oferta, la demanda, ¿ok? Sepan explicar cómo se forman los precios en el mercado de bienes y cómo se forman los precios en el mercado de trabajo, que puedan explicar el comportamiento de la economía a través de gráficos. No los voy a poner a graficar, pero sí van a haber gráficas y va a haber preguntas sobre la interpretación de lo que esas gráficas nos dicen. Por ejemplo, el punto de equilibrio en un modelo de oferta y demanda, ¿qué significa? O en un modelo de oferta y demanda agregada, o qué significa una situación de excedente. Es decir, van a trabajar con este tipo de herramientas, ¿ok? Ya a nivel macro, la competencia que quiero desarrollar analiza las variables macroeconómicas e interpreta la política monetaria y fiscal. Esto ustedes lo van a llegar a la profundidad que ustedes quieran. Mínimo, mi aspiración es que comprendan cuáles son las principales variables macroeconómicas,
cómo se interrelacionan, cómo se agrupan en sectores y por qué, ¿ok? Luego que puedan explicar, aquí están las relaciones, y finalmente la política económica, esta materia se llama teoría y política económica, la política económica no es más que esas acciones que hacen los gobiernos para tratar de mejorar los resultados macroeconómicos. Es decir, si la economía tiene un problema de crecimiento económico o tiene un problema de alta inflación, existen unas estrategias por el lado de las finanzas públicas, es decir, de la política fiscal, y por el lado del manejo del dinero por parte del Banco Central, la política monetaria, que ayudan a que las autoridades puedan mejorar esos resultados en los próximos periodos, ¿ok? Y finalmente, evaluar la pertinencia de utilizar herramientas en el campo herramientas del campo de la economía en el campo de derecho. Este es un tema que para mí es fascinante. Básicamente se trata del análisis económico del derecho, y este análisis económico del derecho es el punto donde ustedes van a poder ver la relación a nivel de actuación de los individuos entre la economía y el derecho. Básicamente, el análisis económico del derecho es una nueva herramienta, no es tan nueva, ok, pero digamos, es un enfoque distinto en el cual se captan, se toma prestado el análisis económico para aplicarlo al campo del derecho. Tema de verdad interesantísimo en el cual ustedes tienen la posibilidad de ser mucho más proactivos que yo. De hecho, esa actividad, como verán, implica un video, porque allí se supone que ustedes lo que hacen es que relacionan los conceptos que ya hemos visto en la unidad 1 y en la unidad 2 y tratan de entender cómo se puede utilizar las herramientas del análisis económico a el análisis del derecho. Básicamente, el centro de todo es que los individuos toman sus decisiones en relación a sus costos y beneficios. Todo el tiempo están evaluando los costos y los beneficios, y dependiendo de ese resultado, toman la decisión de hacer algo. Y cuando hacen ese algo, están dejando cosas de lado. Y resulta que todo eso tiene impacto. La decisión, cuando ustedes decidieron venir a la Universidad Católica e inscribirse en la Facultad de Derecho, generaron un impacto dentro de la Escuela de Derecho, generaron un impacto dentro de las finanzas de la universidad, generaron un impacto en la vida de los profesores que están en esa Escuela de Derecho, y a su vez la interrelación del entorno pues también tiene incidencia sobre ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, eso tiene que ver con lo que es la visión general del desarrollo de competencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Déjenme No, profe, todo claro. Perfecto, está bien. Cualquier cosa me dicen y busco el chat. No lo tengo aquí tan activado, pero si lo necesitamos lo busco, ¿ok? Fíjense, vamos a reforzar esa relación entre la economía y el derecho. A mí me encanta hacerlo porque si no, ustedes sienten que esta materia está divorciada de la que ustedes estudian, y eso para nada es así, ¿ok? Fíjense. Nos dice la profesora Nura Queiroz que existe pleno consenso en que el orden jurídico altera el ámbito económico y viceversa. La forma más tangible de ver la influencia del derecho en la economía es a través de la promulgación de leyes con el fin de conseguir ciertos resultados económicos. En ese sentido, las leyes son importantes para organizar la sociedad. Digamos que esa es la forma más clara de ver la relación entre la economía y el derecho, ¿ok? Déjame poner aquí. Okay, estoy tratando de ver su chat. Ok. En el caso de el profesor Bullar, nos habla de cómo estas dos disciplinas se encuentran en constante cambio a partir de los postulados que nacen de los nuevos estudios. En el derecho se trata de un sistema de regulación de conducta humana que se enfoca en la creación de normas para determinar la conducta, y por ende su objetivo es influenciar las decisiones de los ciudadanos. A su vez, la economía se trata de un sistema de predicción de conductas, tratando de adelantarse a la conducta de los ciudadanos, siguiendo modelos que consideran incentivos,
costo de oportunidad y demás herramientas para el análisis económico. A la luz de estas concepciones, es válido afirmar que la relación entre estas disciplinas resulta beneficiosa para ambas. Así como para un abogado es bastante difícil o se genera una desventaja y le puede ser muy palpable en algún momento cuando no ha visto nada de la economía, para un economista igual. Que un economista no tenga los principios más básicos del derecho, que entienda un poco ese razonamiento lógico que hacen los juristas, también resulta en una desventaja importante, ¿ok? Entonces, bueno, hasta allí nos quedamos con la relación de ambas disciplinas y ahora sí entramos de lleno a nuestra materia. En nuestra materia tenemos estas 5 aspectos que vamos a tratar. Vamos a tratar, como es una materia inicial, es un curso inicial, primero vamos a hablar de qué es la economía, cuáles son sus principios, sus objetos y su método, y que cómo todo está relacionado con el problema de la escasez y de la elección. Segundo, vamos a empezar a ver cómo funciona el mecanismo del mercado, es decir, vamos a ver el modelo de oferta y de demanda, porque resulta que las economías de casi todos los países son economías de mercado, son unas economías donde miles de productores y consumidores actuando, cada uno persiguiendo sus propios intereses, contribuyen a definir cuánto se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. Es decir, organizan todo el proceso productivo. ¿Okay? La tercera tiene que ver entonces con cómo funciona la economía en su conjunto, lo que les hablaba de cómo entonces ya es esta economía relacionándose el sector público con las empresas, con los hogares, con las personas de otros países, cuál es la relación de los individuos con el sistema financiero, ¿okay? Porque son dos mercados, el mercado real y el mercado financiero. Y entonces allí vamos a trabajar con el modelo del flujo circular del ingreso. Los modelos son de verdad bastante interesantes para poder ver las realidades. ¿Okay? Luego vamos a tener con la unidad 4 cuáles son las herramientas con las que cuentan las autoridades, es decir, cuál es la política económica. De verdad que el mayor énfasis se hace en el tema 1, en el tema 2, luego vamos a pasar a ver la unidad 6, cómo se puede aplicar principios económicos a temas jurídicos, porque los principios que desarrollamos aquí son los que después ustedes necesitan para entender el análisis económico del derecho. Entonces, luego después, si nos vamos a la parte macroeconómica, en la parte macroeconómica, pues entonces nos dedicamos a entender un poco las principales variables, el PIB, el tipo de cambio, la inflación, la tasa de desempleo, la base monetaria, la liquidez monetaria, exportaciones, importaciones, balanza de pago. Toda una serie de variables que es importante que si ustedes llegan a leer algún informe, tengan una idea general que diga, bueno, sí, esta economía está bien porque sus principales variables van por buen camino, o caramba, esta economía está presentando problemas en su desempeño porque sus principales objetivos no se están cumpliendo. Los principales objetivos son crecimiento económico, ¿ok? Tenemos que ser capaces de producir cada vez más bienes y servicios y, por supuesto, control de la inflación, porque los precios van a ver que es la variable clave que organiza todo, o sea, son las señales, los precios son las señales que todos los agentes económicos utilizan para tomar sus decisiones. Y en ese sentido hay una diferencia entre los precios nominales y los precios relativos, y eso es importante conocerlo, ¿ok? Y finalmente, así muy tangencialmente, pero no le vamos a estar tan de lleno, pues vamos a poder ver a través de un estudio de caso, cómo los organismos internacionales hacen seguimiento de la política económica a nivel mundial y de las principales economías, ¿ok? De manera que todo sea así lo más provechoso para ustedes. Este primer segmento lo quiero cerrar con lo que es el concepto de bienestar en economía, ¿ok? El concepto de bienestar en economía es el siguiente. La sociedad mide su calidad de vida por la cantidad de bienes y servicios que puede suministrar y el número de personas que pueden permitirse adquirirlos. En ese sentido, entonces, es importantísimo entender que nosotros
todo, o sea, la base de todo lo que vamos a ver aquí está en la producción de bienes y servicios, en la generación de ingresos, porque ese ingreso es lo que le permite a cada uno, la partecita que cada persona pueda tener de ese ingreso es lo que le permite decidir cuánto puede consumir, y su calidad de vida va a estar determinada con cuánto es su ingreso y cuántos bienes se puede adquirir para satisfacer sus necesidades. El centro de todo son la satisfacción de las necesidades. Estamos siempre presentes con recursos escasos y necesidades casi limitadas. Fíjense, si no tienen alguna pregunta, me gustaría parar aquí para que podamos continuar en una segunda hora. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Perfecto, entonces permítanme, porque como tengo el Zoom por la opción de los 40 minutos, permítanme abandonar la sala y en apenas unos 3, 4 minuticos nos volvemos a incorporar, ¿sí? Perfecto, profe, el mismo link, ¿verdad? El mismo link que está en Sí, el el mismo chat. link. Este va a ser el link para todas las sesiones. Ok, perfecto. Ok, entonces, por aquí, seguimos entonces.